Muy buenas tardes. Bienvenida a esta la quinta clase de la asignatura Seminario de Investigación. Hoy, chicos, pasamos al tema 2. En el tema 1, básicamente lo que vimos fue que la economía tiene ciertas peculiaridades para poder establecer efectos causales y que tenemos que tener en cuenta que el análisis estadístico por sí solo no representa, digamos, respuestas concretas. Al momento, no siempre va a representar, especialmente cuando se hace de forma aislada, respuestas concretas respecto a la investigación que estemos haciendo, respecto a la pregunta de investigación que estemos formulando. Entonces, la segunda clase tiene que ver con cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta o que debemos de considerar tener, tener o para, digamos, evaluar, vamos a decir, no evaluar, sino tener una respuesta a nuestra pregunta de investigación. ¿Qué diseño o qué pautas debemos de tener para poder diseñar una investigación que esté acorde con los objetivos que nos hemos planteado? Entonces, este es el plan a seguir. Empecemos diciendo que la investigación es una actividad realizada para probar teorías o hacer la inferencia o añadir información respecto a lo que ya existe. Debemos de, cuando planteamos hacer una investigación, primero ubicarnos, chicos, en qué posición respecto a la literatura existente nosotros nos vamos a, digamos, a colocar. Dónde respecto a otras investigaciones nosotros estamos y adicionalmente preguntarnos o tener en cuenta qué nosotros vamos a aportar con la investigación. Y cuando uno dice que va a aportar, uno dice, bueno, si yo tengo algo para aportar en una línea de investigación determinada es porque yo tengo un conocimiento previo de esa investigación y por ende siempre uno dice cuando uno va a iniciar una investigación se cuestiona sobre la disponibilidad de datos y se cuestiona también sobre la posibilidad, chicos, de realizar un aporte. Y eso va a estar en función de los conocimientos previos que yo tenga sobre el área sobre la que yo estoy trabajando. Entonces, ahora, lo que voy a realizar o el enfoque que vamos a seguir, que es un enfoque cuantitativo, es que se plantea las preguntas o se delimita la investigación a partir de las preguntas de investigación. Que si nosotros vemos las fases de investigación, vamos a hacer un resumen para la próxima clase, chicos, sobre las fases de investigación, según el libro de Sampieri. Una vez planteado el tema, el surgimiento del tema que dice Sampieri, puede ser algo empírico que te surge en el trabajo o puede ser algo académico, alguna sugerencia de un paper anterior, en fin, hay muchas fuentes de donde puede surgir el tema. Necesitamos delimitar nuestra investigación. Y ya eso yo no abundo mucho porque es un tema que ya ustedes vieron varias veces en método y vieron en técnica. Cuando delimitan la investigación, lo que hacen es que concretizan el tema, vamos a decir, mediante un planteamiento del problema. Entonces, entre los elementos del planteamiento del problema está motivar su investigación, conocer las limitaciones de su investigación y los recursos, las limitaciones y los recursos con que ustedes cuentan. Y adicionalmente, y muy importante, plantear objetivos y preguntas de investigación. Noten aquí, chicos, una cuestión que se repite mucho, es que muchas veces la gente elige el método, dice, yo voy a aplicar tal modelo y posteriormente dice, yo voy a responder a tal pregunta. No, noten que aquí lo primero que vamos a plantear claramente son nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación. Entonces, cuando planteamos nuestros objetivos y nuestras preguntas de investigación, lo primero es que esto nos vaya a dar una guía de cuáles son los modelos o estrategias que yo voy a seguir para cumplir esos objetivos y tengo que estar seguro, como vieron en su clase de método y técnica, que esos objetivos sean alcanzables y que yo pueda establecer un plan. El diseño de la investigación no es más que un plan concebido para alcanzar los objetivos de nuestra investigación. Entonces, chicos,
en ese plan concebido, nosotros por lo general en economía vamos a estar ubicados, vamos a estar, digamos, orientados a obtener el efecto causal que hablábamos anteriormente. Recordemos que el efecto causal lo interpretábamos como el cambio que tenía en una variable y, el cambio que tenía en una variable y como resultado de un cambio en una variable X. Claro, ese cambio en una variable X se daba manteniendo constante todos el resto o los restos de factores observables que tengo en mi modelo. Entonces, si parto de una segmentación aleatoria de la muestra, es decir, recuérdense, tengo un grupo de individuos, acá tengo este grupo de individuos, son estos dedos, y un grupo de acá yo lo voy a elegir para el grupo tratamiento. Y otro grupo va a pertenecer al grupo control, pero todos hubiesen tenido la misma posibilidad de pertenecer a un grupo o a otro. Es decir, si yo tengo acá un grupo de individuos rojos que van a pertenecer al grupo tratamiento y un grupo de amarillos que van a pertenecer al grupo control, lo que estamos hablando y lo que representa esta X, de 1, de 0 son el grupo control, que son ese grupo de referencia, y los rojos es el grupo de tratamiento. Lo que estamos intentando, chicos, es ver cuál es el comportamiento de la variable de resultados. La variable de resultados, recuérdense que es esa variable I en mi grupo control respecto a cuál es el resultado en el grupo de tratamiento. Ahora, recuérdense ustedes que dado que son grupos equivalentes, como hemos venido hablando ya en las 2 semanas pasadas, yo lo que estoy es garantizando que las condiciones observables, tanto del grupo que está en el grupo control, de los individuos o las observaciones que están en el grupo control, sean comparables. Cuando decimos comparables, decimos que sean lo más parecidas posible a las observaciones que están acá, en el grupo de tratamiento. Entonces, ahora, en función de eso, dado que yo asigné de forma aleatoria la participación de los individuos en uno o en otro grupo, yo pudiese establecer un efecto causal. Ahora, el problema es que esa asignación aleatoria raramente está disponible en la economía. Entonces, ahora, si yo estoy realizando un experimento, es decir, si yo logro obtener una asignación aleatoria a partir de una población, asigno aleatoriamente, es decir, mediante una rifa, decíamos anteriormente, la población que va a pertenecer al grupo control frente a la población que va a pertenecer al grupo de tratamiento, yo estoy cumpliendo con algunas condiciones. Primero, estoy comparando grupos. Segundo, estoy asignando el tratamiento mediante aleatorización. No estoy, digamos, obteniendo de forma predeterminada ambos grupos, sino que yo tengo la población desde un inicio y yo, mediante un procedimiento de muestreo o algún procedimiento de asignación probabilístico, le voy a decir, tú vas a pertenecer a este grupo y tú vas a pertenecer al otro grupo. Es decir, yo, mediante el proceso de mi experimento, estoy creando ambos grupos, el grupo control y el grupo tratamiento. Entonces, esto hace, o la clara definición de mi experimento hace que ese experimento sea replicable y que adicionalmente yo pueda mantener en control las observaciones o las variables que no son de mi interés, pero que son relevantes para el estudio. Cuando digo que no son de mi interés, digo en el sentido que mi pregunta está asociada a otra variable. Recuerden, chicos, cuando hablábamos del efecto de los salarios, de la educación acá sobre los salarios, teníamos 2 variables, educación y salario. Entonces lo que queríamos ver era cómo la educación afectaba a los salarios. Esas son las 2 variables que yo puse o que yo entiendo que he colocado en las preguntas de investigación y mi objetivo. Son mis variables de hipótesis. Sin embargo, las variables Z que están acá indicadas son los otros elementos, otros fenómenos como la experiencia, el sexo, el sector donde esté el individuo, que también inciden sobre el salario de los individuos, pero que no son mis variables de hipótesis, no son mis variables de interés. Ahora sí, recuérdense que por el sesgo de variable omitida, debo de tenerlas en cuenta para
asegurarme que he identificado la variable, que he identificado en la relación, una relación no sesgada entre educación y salario. Entonces, ahora, chicos, recuérdense, yo tengo dos tipos de asignación. Cuando hablamos de asignación, lo que estamos es planteando en esta asignación, lo que estamos planteando es cómo vamos a segmentar mis individuos entre el grupo tratamiento y el grupo control. Entonces, tengo el método experimental donde tengo una población, noten acá, que tengo una población y de esa población, de toda esa población, yo voy a decir, mira, los individuos que estoy seleccionando en negro son del grupo control y los individuos que seleccione en amarillo son del grupo tratamiento. Noten, chicos, que acá tengo una única población. Aquí este es el punto clave. Tengo una única población y que esa única población la estoy segmentando en un grupo control y un grupo tratado. Por ende, lo que estoy indicando es que como esa asignación, esta asignación que estoy haciendo acá dentro es aleatoria, cualquier individuo tenía una probabilidad distinta de distinta de 0 a ser seleccionado. Cualquier individuo de mi población podría haber sido seleccionado o admitido tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento. Ahora, eso es lo ideal cuando yo estoy estableciendo un experimento. Recuerden el ejemplo de la tarjeta Solidaridad que hablábamos en una clase anterior. Si yo quiero colocar o verificar el efecto que tiene la tarjeta Solidaridad sobre un grupo de familias, lo que voy a hacer es que voy a un grupo de individuos pobres. Fíjense que estoy yendo dentro de un grupo de individuos pobres donde todos los individuos tienen una probabilidad distinta de 0 de tener la tarjeta. Entonces, como todos los individuos tienen una probabilidad distinta de 0 de obtener la tarjeta, yo lo que me estoy asegurando es que todos los individuos son estadísticamente parecidos. Bien, porque tanto los que están en el grupo control como en el grupo tratado, acá vienen que provienen de una única población. Ahora noten acá que nosotros en economía, por lo general, no tenemos la posibilidad de tener una población y asignarlo. Es decir, nosotros no le decimos, mira, vamos a hacer una muestra y tú vas a perder tu trabajo y tú no lo vas a perder tu trabajo. No, nosotros vamos a una base de datos y hay gente con trabajo y hay gente sin trabajo. Hay gente que vive en la zona rural y hay gente que vive en la zona urbana. Nosotros no manipulamos intencionalmente que una persona esté en un lado o esté en otro, o no tenemos ese control. Entonces, nosotros tenemos, noten acá, una población 1, vamos a ponerlo en negro, simulando que es el grupo control, una población 1 y una población 2. Bien, entonces, tengo una población 1, que es el grupo control, y tengo una población 2, que es el grupo tratamiento. Ahora, noten ahora que como yo tengo dos poblaciones, es decir, cuando nosotros vamos a una base de datos, nosotros comparamos hombres con mujeres. Pero nosotros en ningún momento hicimos un experimento aleatorio para asegurarnos que hombres y mujeres sean estadísticamente iguales. Sentido que el promedio de edad sea el mismo, que estén los dos en el mismo sector de la economía, etcétera, etcétera. Sino que solamente estamos accediendo a dos poblaciones que nos facilitaron las personas que levantaron la base de datos con fines totalmente quizá distintos a lo que nosotros estamos planteando en nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, yo tengo un primer grupo control donde la variable asume el valor de 1 y un segundo grupo de tratamiento donde la variable asume el valor de 2. Entonces, noten acá que acá tenía en el experimento, perdón, acá tenía en el experimento de acá,
que corresponde a esta situación, una única población de donde yo accedía o donde yo sacaba, digamos, todos mis individuos, el grupo control y el grupo tratado. Ahora tengo, chicos, cuando estoy en datos observacionales, dos poblaciones distintas, de donde he obtenido un grupo y otro. Entonces, ¿cuál fue el problema que decíamos ahorita? Decíamos, mira, por el problema del contrafactual yo no puedo comparar dos realidades de un mismo individuo, que sería lo ideal. Para yo comparar cuál es el efecto de la educación. Edúcate un año más, edúcate un año menos en el mismo punto temporal. Eso no puede suceder. Entonces ahora yo tengo dos grupos. Tengo hombres, mujeres, zona rural, zona urbana, etcétera. Y lo que debo asegurarme ahora es que como esos grupos provienen de poblaciones distintas, es que esos grupos sean estadísticamente iguales. Entonces noten en esta tabla que está debajo que esa asignación, yo necesito tener dos asignaciones. Una primera asignación que está referida a la asignación aleatoria, noten acá que esa asignación aleatoria que tiene que ver cómo yo segmento mi población entre el grupo control y el grupo tratado. Bien, aquí cuando hablamos de asignación, aquí tiene que ver en cómo yo divido mi población en el grupo control y en el grupo tratado. Y tengo un segundo dato que tiene que ver con las técnicas de muestreo que ya ustedes vieron por ahí detrás, que tiene que ver en cómo yo selecciono las unidades de análisis que voy a incorporar en mi estudio. Entonces, noten acá, esta es su población completa. Acá están todos los individuos de una economía dispersos. Bien. Entonces, chicos, en esta parte de acá, cuando hablamos de muestreo, yo tengo dos posibilidades. Ustedes se recuerdan del muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es decir, mira, esa es mi población, pero yo tengo una muestra que es menor a n siempre, que son los individuos que voy a seleccionar de mi población. Entonces, ustedes recuerdan que estaba el muestreo probabilístico simple, el muestreo estratificado, el muestreo por racimo, distintas estrategias de muestreo. Entonces, si yo tomo digo, mi muestra son 10 y mi población es 100, y yo voy a hacer una rifa, cada uno tiene una probabilidad de 1 sobre 10 de ser seleccionado. Entonces, cada individuo tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Y yo digo, mira, yo voy a elegir de mi población a esta persona, a esta persona, a esta. Esas fueron las personas elegidas aleatoriamente. Pero ustedes saben de su curso de estadística que si yo elijo aleatoriamente las personas de mi población, mientras más grandes sean, esa muestra se va a ir pareciendo más a mi población completa, pero puede ser, o asumo el riesgo, de que mi muestra quede subrepresentada, algunos sectores de mi muestra, algunos grupos queden subrepresentados. Por ejemplo, puede ser que salgan muchas personas de San José de Ocoa, cuando San José de Ocoa proporcionalmente no tiene una cuota grande de población en la economía. Entonces esa va a ser una muestra que no va a representar las condiciones generales del país porque va a haber mucha gente de Ocoa. O puede ser que yo seleccione muchísimos hombres y salgan más hombres que mujeres. Entonces recuérdense que por ese hecho, además por un hecho de costo, los gobiernos o las autoridades que se encargan de levantar estadísticas de hogares establecen muestreo por etapa. Esos muestreos por etapa, primero segmentan el país en grupos, segmentos. Bien, entonces luego dentro de esos segmentos es que seleccionan a la población. Eso hace que la asignación no sea tan dispersa, porque imagínense ustedes que salga uno de un campito muy lejos y que por ese único individuo tengan que ir a ese campito a levantar datos. Entonces no suele ser muy rentable. Para reducir los costos, lo que hacen es que hacen conglomerados de población dentro de puntos específicos y eligen personas dentro de ese punto. Ahora, bien, si yo les digo a ustedes que en vez de hacer una rifa aleatoria, yo lo que estoy haciendo es diciendo, mira, vamos a hacer un conglomerado y dentro de ese circulito rojo vamos a seleccionar las personas de esa área determinada. Entonces, ¿qué sucede? Que ya la probabilidad
de este individuo que está aquí, de ser seleccionado en la muestra, es de 0. Y ahí, bueno, sucede que yo no conozco ya. Ahí no todos los individuos ahora tienen la misma probabilidad. Necesito yo reconocer o ser capaz de determinar cuál es la representatividad de mi muestra. Es decir, poder yo indicarle a cualquier individuo cuál es la posibilidad que yo tengo de que con los datos que yo obtenga de mi muestra, poder tener una representación de toda mi población. Por ejemplo, cuando hacen una encuesta electoral, lo que está planteándose o lo que se está buscando es que con los datos de esa muestra yo llegara a una conclusión respecto a toda mi población. Como lo que se está buscando es llevar a una conclusión dentro de toda mi población, yo necesito que mi muestreo sea aleatorio para yo poder hacer probabilístico, poder hacer que mis datos sean representativos. Ese es el primer punto. Yo necesito que mi muestra sea aleatoria para yo poder, con los datos de mi muestra, representar a toda la población. Déjenme colocarle un ejemplo con los estudiantes de economía, chicos. Si yo digo, miren, mi muestra, selecciono una muestra y digo, la muestra tiene que ser de 10 y selecciono 10 estudiantes aleatoriamente de toda la facultad, se supone que las conclusiones que yo obtenga de promedio de nota de los estudiantes, la edad promedio, cuántas materias llevan, cuántas materias retiran, qué creen de la carrera, se supone que esos datos serán representativos de lo que sucede en la carrera completa. Ahora, imagínense que yo diga, bueno, pero es que yo estudio de noche, yo no puedo salir a buscar estudiantes del primer semestre. Entonces, noten que yo en vez de hacer una encuesta donde distribuyo o donde tengo un dato de cada uno de los estudiantes o de los estudiantes a lo largo de los distintos semestres, yo lo que ahora estoy obteniendo o a lo que estoy accediendo es a una encuesta no probabilística, bien, a una encuesta sesgada. ¿Por qué? Porque yo no estoy entrevistando aleatoriamente a los estudiantes de economía, yo estoy entrevistando a los estudiantes que yo conozco. Entonces, como yo estoy, digamos, entrevistando a los estudiantes que yo conozco, ahora bien, ahora yo no puedo indicar, imagínense que ustedes están en el séptimo semestre, ¿a quién van a entrevistar? A estudiantes de séptimo semestre. Entonces, en función de esa información, no podemos concluir que los datos que yo obtenga son representativos de todos los estudiantes de economía, sino que los datos que se han obtenido van a ser, digamos, representativos únicamente de las personas que yo estoy entrevistando. Entonces, esa es la diferencia para estos fines de un muestreo aleatorio respecto a un muestreo no aleatorio. Ahora, cuando yo tengo mi población también, yo tengo que segmentarla en cuál va a pertenecer a un grupo de tratamiento, acá un grupo tratado, que son los que se someten a un tratamiento, y cuáles van a pertenecer a un grupo control. Entonces, como yo necesito saber cuáles van a pertenecer a un grupo control, como cuáles van a pertenecer a un grupo tratado, lo que yo tengo que por este momento es ver cuál es la estrategia que yo voy a seguir para yo hacer esa división y cuáles son las virtudes o debilidades que me da una estrategia u otra. Entonces, fíjense acá que yo tengo dos tipos de asignación, son estas dos. Una asignación aleatoria y una asignación no aleatoria, que por lo general suele hacer una asignación estadística, como le decía anteriormente, en función de segmentar los grupos atendiendo que sean los más parecidos posible en términos estadísticos, es decir, que tengan una edad promedio parecido los individuos, que tengan el mismo tiempo de antigüedad en la carrera, en fin. Entonces, lo que yo voy a hacer es que divido, noten, fíjense, estamos en la asignación no aleatoria. Divido esto en grupo control y grupo tratado. Y voy a asignar individuos a uno u otro grupo
atendiendo que las características como la edad promedio sea la misma en ambos grupos. La antigüedad en la carrera, digamos, ¿qué más? El porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres, la cantidad de materias que llevan. Entonces, en función de las características observables, las estadísticas que yo puedo ver, yo voy a verificar que mis grupos sean, digamos, comparables. Y en ese tipo de asignación, cuando hago que los grupos sean comparables, como yo diciendo, mira, si los grupos son estadísticamente comparables, es decir, el promedio de edad es el mismo, y yo estoy comparando las calificaciones de dos grupos, uno que recibió la clase online y otro que recibió la clase de manera presencial. Entonces, lo que yo estoy planteando, chicos, es que si todas estas condiciones estadísticas son en promedio iguales en cada grupo, por ejemplo, el promedio de edad es el mismo en ambos grupos, tú no me puedes decir que los que fueron online sacaron mejor nota porque eran más jóvenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo desde un inicio que el promedio de edad para ambos grupos es el mismo. Adicionalmente, chicos, o esa es la asignación aleatoria, no aleatoria, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema con la asignación no aleatoria? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, también existen factores, vamos a decirle factores U, que son factores no observables, que intervienen en los resultados de nuestros modelos y de nuestros análisis estadísticos. Entonces, hay cuestiones como el amor a la lectura, que no necesariamente va a salir reflejada en una encuesta y que es difícil medir ese amor a la lectura por una simple encuesta. Entonces, lógicamente, aquí cuando estamos comparando el grupo control y el grupo tratado, sabiendo que el grupo tratado recibió clase en línea y el grupo control no recibió las clases en líneas, entonces en ese sentido lo que estamos diciendo, chicos, es que yo puedo decir que las diferencias en la calificación entre ambos grupos de estudiantes no se debe a la edad promedio, porque la edad promedio es en general la misma para ambos grupos, sino que se deba al amor a la lectura, que son horas distintas. Por ende, la asignación no aleatoria o asignación estadística, esta que está de este lado, me va a provocar que yo pueda, digamos, comparar o asimilar que estoy controlando aquellos factores observables. Y recuerden que teníamos que controlar también aquellos factores no observables, pero es la asignación aleatoria la que me hace que yo pueda asumir que estoy controlando los factores observables y los factores no observables. En ese sentido, chicos, lo que estoy diciendo es que si yo hago esta asignación aleatoria y digo que por rifa, estos individuos de acá van a pertenecer al grupo control y el resto de individuos van a pertenecer al grupo tratamiento, lo que estoy mirando o lo que estoy estableciendo acá es que en promedio, si hago la asignación aleatoria, voy a cumplir que las condiciones estadísticas de ambos grupos van a ser comparables, es decir, estadísticamente equivalentes, pero también las condiciones no observables como el amor a la lectura, aquellas condiciones que nosotros no podemos evaluar directamente a partir de datos estadísticos, así simplemente, van a ser también comparables. Es decir, si yo divido el grupo de estudiantes de seminario de forma tal que hayan 20% de hombres y 80% de mujeres en ambos grupos, yo estoy asegurándome que la proporción de hombres y mujeres en ambos grupos sea el mismo. Ahora bien, yo no estoy asegurándome en ese sentido que el amor que le tengan a estudiar en la asignatura en ambos grupos sea el mismo. Ahora, si yo elijo aleatoriamente uno o los grupos que van a ir a un lado o hacia otro, ahí sí, mientras mayor sea mi muestra, esa muestra aleatoria que estoy sacando, voy a converger, es decir, me voy a aproximar primero a obtener grupos donde el porcentaje de hombres y mujeres sean iguales en ambos grupos. Por ende,
mediante la aleatorización, la asignación aleatoria, me estoy asegurando que las características observables de los individuos sean los mismos, pero también me estoy asegurando que estoy asumiendo el supuesto de que las características no observables de los individuos también van a ser los mismos. Entonces, chicos, en ese sentido, la diferencia es que con la asignación no aleatoria, solamente me puedo asegurar de que las características observables son comparables, edad promedio, en qué semestre están los chicos, etcétera, etcétera. Ahora, con la asignación aleatoria, me estoy asegurando que las estadísticas observables de los individuos o las características observables de los individuos sean las mismas, pero que también las características no observables de los individuos también sean iguales. Entonces, en ese sentido, yo prefiero la asignación aleatoria, porque lo que me está diciendo es que tanto las características observables como las no observables serán equivalentes. Sin embargo, en la asignación no aleatoria, únicamente yo puedo asegurar que son comparables las estadísticas que yo puedo observar. Entonces, noten acá que cuando yo hago una asignación aleatoria, si hago una asignación aleatoria, cuando yo comparo las condiciones que hay entre un grupo y otro, puedo establecer que hay un efecto causal. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora estableciendo que tanto las condiciones observables como no observables de mis individuos son equivalentes. Ahora, cuando hago una asignación no aleatoria, una comparación, que es lo que mayormente hacemos cuando estamos trabajando con base de datos, una comparación entre grupos no me da un efecto causal. Es decir, yo hago un promedio de hombres y mujeres. Si yo hice una asignación aleatoria en ese grupo, en un grupo de tratamiento, cuando dije voy a asignar aleatoriamente quién va a estar en la clase online o quién va a estar en la clase, digamos, presenciales, esa asignación aleatoria directamente me va a generar que las diferencias en notas se deban a la metodología de clase. Ahora, si yo elegí que las mujeres fueran a un grupo y los hombres fueran a otro grupo, y asegurándome que tengan la misma edad, ya yo sé que las diferencias en nota no se van a deber a la edad, porque yo me estoy asegurando que tengan la misma edad en ambos grupos, pero pueden deberse al sexo, porque en un grupo solamente tengo hombres y en otro grupo solamente tengo mujeres. Por ende, chicos, si repetimos lo mismo que hablábamos antes, como nosotros estamos frente a una base de datos donde nosotros no hemos hecho una asignación de forma tal que decidimos quién va a estar en el mercado laboral y quién no. Por ejemplo, no podemos decir que el hecho de que el desempleo sea mayor en hombres y mujeres, una comparación del desempleo promedio de los hombres y del desempleo promedio de las mujeres, por sí sola, no estoy diciendo que pueda o no pueda ser así, pero por sí sola no me da un efecto causal en el sentido de que no me permite establecer que esas diferencias en empleo, en el nivel de desempleo, se deba de manera exclusiva al hecho de que la persona sea hombre o que la persona sea mujer. Entonces, siempre, siempre, siempre en este sentido vamos a buscar una asignación aleatoria. Y en caso de que no tengamos acceso a una asignación aleatoria, necesitamos garantizar la equivalencia entre grupos. Entonces, una vez que hemos establecido el diseño de investigación, que es cómo vamos a hacer esa asignación y cómo vamos a hacer nuestro muestreo, nosotros tenemos el problema de que, bien, estamos hablando maravilla todo el rato de lo que son los datos experimentales. Pero bien, ¿qué sucede? Que difícilmente nosotros disponemos de datos experimentales. Yo hablaba ayer en la clase de método y técnica que eso ha venido cambiando un poco en economía porque en muchas partes del mundo han venido, principalmente con este tema de la economía del comportamiento, insertando en la economía experimentos, pero ahí viene el problema ético, viene el problema de que los individuos, si saben que están en un experimento, no se comportan igual, vienen una serie de problemas que atacan la validez externa de la investigación, que hace que esto camine, digamos, de forma lenta. Y hace también que, como nosotros no estamos haciendo una asignación aleatoria, estamos del otro lado, surjan ciertos problemas o ciertos inconvenientes que de otra manera no hubiesen surgido, como son
que los grupos pueden ser, digamos, al no tener una diferencia no aleatoria, podemos tener un problema de selección endógena o un problema de simultaneidad. En el caso del problema de selección endógena, voy a explicar solamente ese para entrar en detalles de los demás más adelante. Imagínense, chicos, que yo tengo dos grupos, un grupo control y un grupo tratado. Entonces yo voy a un sector y estos son todos los individuos. Yo necesito segmentarlo porque yo voy a implementar un programa de gobierno. El programa de gobierno consiste en un curso de computadora. En ese curso de computadora que le vamos a dar a los individuos, yo le voy a enseñar a usar el paquete Office. Entonces, como el gobierno tiene ese programa donde le va a enseñar a usar el paquete Office a los individuos, le dice, bueno, el curso es voluntario, participa quien quiera. Entonces, yo tengo aquí, noten que yo no le estoy diciendo, va a participar tú y tú en forma de una rifa, que sería una asignación aleatoria, sino que yo estoy dejando que de esa única población los individuos se autoseleccionen. Es decir, que un grupo de individuos vaya al grupo control y otro grupo de individuos vaya al grupo tratado. Ahora, ¿quiénes van a ir al grupo control? Bueno, posiblemente la gente que diga que no va a hacer el curso va a ser la gente más vaga, con menos motivación en la vida, con menos estudio previo. Y la gente que diga que va a hacer el curso va a ser la gente que tenga mayores expectativas de vida, en el sentido de que quieran progresar, quieran tirar para adelante. Posiblemente la gente que diga que no va a hacer el curso ni empleo está buscando. Entonces noten que inmediatamente, como los individuos se autoseleccionan, igual cuando tú decides qué cantidad de carrera va a ser, qué carrera va a ser, porque fíjense que tienden a parecerse los estudiantes según carrera. Tú vas a decidir dónde tú quieres vivir, si quieres vivir en el campo, si quieres vivir en la ciudad. Entonces, chicos, en ese sentido, como las personas se están autoseleccionando, las características de un grupo va a ser distinta a las características de otro grupo. Entonces, como son distintas, lógicamente la comparabilidad se pierde totalmente, porque muy posiblemente muchos de los jóvenes que no decidan acá ir al curso son jóvenes que no están trabajando, que no están estudiando y que no tienen perspectiva de hacer esfuerzo por buscar un trabajo. Sin embargo, estos jóvenes tienen mayores perspectivas de hacer esfuerzo por buscar trabajo y puede ser que los jóvenes que están en el grupo de tratamiento vayan a encontrar trabajo primero que los jóvenes que están en el grupo control, independientemente a que hayan hecho ese curso conmigo o no, porque sus características son distintas. Hay un afán mayor o una vocación mayor a participar en el mercado de trabajo respecto al otro grupo. Entonces, chicos, nosotros para poder responder las preguntas de investigación, recuerden que está la fase de investigación, decíamos, este tema, está este planteamiento del problema, donde delimitábamos y poníamos nuestros objetivos, está la revisión de la literatura y el marco teórico, y viene después el planteamiento de las hipótesis, y viene el diseño de investigación. Note que el diseño de investigación está después, ahora yo supongo que esas son fases que ya ustedes vieron en detalle en los cursos anteriores, está después del planteamiento del problema, donde ustedes plantean sus preguntas y sus objetivos, y están después de las hipótesis. Por ende, nosotros en el planteamiento del problema, lo que estamos buscando es, en términos generales, perdón, en el diseño de la investigación, lo que estamos buscando es un plan para cumplir con los objetivos, chicos, de mi investigación. Como lo que estamos buscando es un plan para buscar los objetivos de mi investigación, y recuérdense que yo tengo mis objetivos y mis preguntas de investigación que están orientadas, digamos, están vinculadas directamente con los objetivos. Es decir, mi pregunta de la investigación no puede ser ¿por qué las mujeres ganan más? Es una pregunta muy mala, pero pues no puede ser ¿por qué las mujeres ganan más? Y mi objetivo es verificar cuál es el salario promedio del campo y de la ciudad. Claro, están totalmente desvinculados. Son cuestiones vinculadas. Y las hipótesis también están vinculadas a mis preguntas de mi investigación y a mis objetivos, pero de manera más mensurable o cuantificable. Entonces, yo solamente necesito identificar alguna estrategia para someter a prueba mis hipótesis, para saber si rechazo
o no rechazo mis hipótesis. Y en función de eso, voy a responder a mis objetivos y a mis preguntas de investigación, claro, porque están todas vinculadas y tienen que estar claramente respondido en mi documento. Una cuestión que pasa con mucha, digamos, con mucha frecuencia en los escritos de los estudiantes de seminarios que plantean objetivos y que luego en sus conclusiones o en su introducción esos objetivos son totalmente olvidados. Es decir, no hay esa coherencia entre los aspectos metodológicos y el desarrollo del paper final que está desarrollando el estudiante. Parecerían que son cuestiones totalmente desvinculadas, pero que deben de tener, digamos, debe de hacerse un esfuerzo desde el plan o el diseño de la investigación para que esos objetivos y esas hipótesis puedan ser comparables. Y una tercera, otra cuestión que me permite hacer, según Coach, el diseño de mi investigación es obtener grupos equivalentes. Es decir, yo no solamente voy a buscar cómo responder a mis preguntas de investigación, sino también yo necesito identificar qué estrategia voy a seguir para hacer el contraste de hipótesis y qué estrategias voy a seguir para que los grupos que yo obtenga al momento de hacer las comparaciones dentro de mi investigación sean equivalentes. Entonces, en este sentido, podemos resumir ese plan para responder las preguntas de investigación en dos partes. Primero, los propósitos del objetivo serían responder la pregunta de investigación y segundo, controlar la varianza. Cuando hablamos de controlar la varianza de las variables, lo que estamos hablando, chicos, es de que nosotros el problema en economía lo estamos delimitando de esta forma. XZ más U. ¿Y qué eran estas variables? Estas eran mis variables de hipótesis. Variables de hipótesis que son las que están expuestas o establecidas directamente en mi objetivo de mi investigación. Estas son mis variables control, que son aquellas variables que son relevantes porque afectan ahí, pero que no son las que están planteadas dentro de los objetivos de mi investigación, sino que yo necesito que esas variables sean, digamos, controlables para hacer que los grupos sean equivalentes, para yo no decir, mira, lo que pasa es que los estudiantes que están online son la mayoría mujeres, o decir, no, mira, lo que pasa es que los estudiantes que están online son la mayoría de estudiantes que tienen un promedio de ingreso mayor y tienen una computadora y no trabajan. Entonces, como no trabajan, tienen mayor tiempo para estudiar. Entonces, noten que la diferencia en calificaciones no se debe necesariamente a que los estudiantes están online o a que los estudiantes están en modo presencial, sino se deben a que existen condiciones distintas entre los grupos de estudiantes y por ende esa comparación entre uno y otro pues no es válida. Y segundo, tenemos los factores externos no observables, que también son factores que inciden sobre ahí. También yo estoy reconociendo que esos factores son relevantes, pero que por una razón u otra no están contenidos en mi investigación. Recuérdense que hay algunos de eesos factores, como el amor a la lectura, que es muy difícil de medir, y hay otros factores. Imagínense que fue la cantidad de horas que trabaja a la semana y que tú digas, bueno, eso es un factor que incide directamente en mis calificaciones, pero por alguna razón mucha gente no quiso responder esa pregunta. Entonces, como mucha gente no quiso responder esa pregunta, hay una no respuesta muy alta en esa pregunta. Y como hay una no respuesta muy alta en esa pregunta, yo prefiero no incluirla en mi análisis. Y ahí noten una cuestión importante. Algunos de esos factores no observados son por cuestiones que son difíciles de medir y otros factores porque son difíciles de levantar. Entonces, no necesariamente son factores que tú no puedas medir. Hay otros factores que de golpe no van a estar disponibles en tu base de datos. Tú dices, me falta esta variable que no la tengo en la data. Y hay otros factores que directamente la calidad del dato o el levantamiento que se hizo no te permite incorporarlo en tu análisis. Y de ahí la importancia de que antes de yo ponerme de gallo loco, hacer comparaciones y hacer promedio, yo tengo que hacer un análisis exhaustivo, exploratorio de mi base de datos. Saber si tengo datos atípicos, saber si tengo no respuestas, saber dónde tengo esas no respuestas
y hacer un análisis descriptivo pormenorizado de mi base de datos. Entonces, fíjense que hasta acá, pese a que no habíamos estado hablando del análisis descriptivo como tal, el análisis descriptivo en cualquier investigación tiene una importancia fundamental. Anteriormente vimos que el análisis descriptivo me permitía yo profundizar sobre los mecanismos causales, entender cómo se comporta mi base de datos. Específicamente lo decíamos en el ejemplo de poder decir, mira, puede ser que un grupo de la población gane más o menos, no por el hecho de pertenecer a ese grupo, sino porque se van a sectores específicos. Por lo ideal sería hacer la comparación entre esos dos grupos dentro de un mismo sector. Específicamente hablábamos de los hombres y de las mujeres. Pero el análisis descriptivo, aparte de ayudarme a establecer mecanismos causales, también me va a ayudar a conocer la validez del análisis que estoy realizando. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber cuántas observaciones tengo disponibles para hacer un cálculo estadístico, me va a permitir saber dónde tengo datos perdidos, dónde tengo datos atípicos, en cuáles variables la no respuesta fue muy alta y en cuáles grupos se concentra la no respuesta. Porque imagínense que yo tengo un error de medida, como ustedes vieron en su curso de econometría. Si el error de medida es aleatorio, pues no tengo un efecto. Bien, ahora si el error de medida es endógeno y está concentrado en uno de los grupos, imagínense que algunas personas por maña, por lo que sea, en una pregunta de cuánto es su nivel de ingreso al mes, deciden, digamos, de manera aleatoria, deciden decir menos ingresos en igual proporción, declarar solamente el 50% de sus ingresos. Y que esas personas están divididas en los distintos quintiles de la economía, 2 de cada quintil. Proporcionalmente están distribuidos de manera igual. Bien, ahora, si yo digo que las personas pobres de mi economía, o lo de pobreza monetaria, lo de menos recursos, dicen, no, yo voy a declarar que tengo menos ingresos de lo que en realidad yo tengo, porque yo necesito que se me otorgue una tarjeta solidaridad. Entonces, como esas personas pobres están declarando menores ingresos, noten que el error de medida se está concentrando en un grupo específico de la población. Como ese error de medida se está concentrando en un grupo específico de la población, ahora sí yo tengo un problema. O igual, no solamente los pobres, pueden ser que los ricos decidan, o las personas de mayores ingresos decidan declarar sus ingresos porque tienen temor a que le carguen con algún impuesto adicional en la economía. Entonces, chicos, a la hora, cuando yo hablo de controlar la varianza, en el sentido que estamos hablando, lo que estamos planteando es, primero, necesitamos maximizar, fíjense acá, son 3 elementos, maximizar la varianza de las variables de hipótesis. ¿Cuáles son las variables de hipótesis? Las que intervienen en mi investigación. Yo estoy diciendo, en el ejemplo anterior, que dar la clase online hace que los estudiantes tengan mejores notas que tener la clase presencial. Entonces, ¿qué yo necesito saber? Yo necesito tener varianza de X. ¿Por qué? Porque imagínense que X es una variable aleatoria, es una variable binaria. Bien, X es igual, en este ejemplo, una variable binaria, 0, 1 y 0. ¿Verdad? Estos son en línea y estos son de manera física. Entonces, si esa varianza es 0, yo tengo que todos son 1 o todos son 0. Entonces, solamente voy a tener estudiantes con, digamos, que están todos asistiendo de forma virtual, o solamente voy a tener estudiantes que estén todos asistiendo de forma presencial. Entonces, no puedo tener esa comparación entre grupos, necesito tener ambos grupos. Entonces, también necesito, si es una variable que yo estoy asumiendo, representa digamos, el comportamiento o el resultado final del curso, y pudiese ser las calificaciones. Como hoy son las calificaciones del curso, chicos, yo estoy diciendo que yo también necesito tener estudiantes con muchas calificaciones distintas. ¿Por qué? Porque si yo tengo que todos los estudiantes sacaron 95, cuando yo vaya a comparar
la calificación promedio de este grupo 95 y la calificación promedio de este grupo también 95, la diferencia entre un grupo y otro va a ser 0. Entonces, para conocer cómo cambia ahí, en la medida que yo modifico X como el factor de hipótesis que yo estoy expresando, yo necesito que en mi base de datos, tanto de los valores de Y como de los valores de X, haya mucha variabilidad, que sean todos distintos. Entonces, adicionalmente a eso, también necesito controlar la varianza de factores extraños. Cuando hablamos de controlar la varianza de factores extraños, estamos hablando ahora de aquellos factores que son distintos a los de mis variables de hipótesis y que son observables. En el sentido o en el ejemplo que estamos planteando del efecto de las calificaciones de tener una clase digital o tener una clase presencial, chicos, lo que estamos hablando en este caso es que, bueno, no solamente el hecho de que tú tengas una clase digital o una clase presencial incide en la cantidad o en el éxito que tú tengas en la asignatura. Existe otra variable, bueno, como las horas de estudios o las horas de trabajo. Bien, hora de estudios. Déjame ver acá, espérense. Acá, hora de estudios y horas trabajadas. Las rentas de los padres y las calificaciones en la escuela. ¿Qué tan buena ha sido tu formación o tu calidad de como estudiante, tus resultados como estudiante antes de llegar a la universidad? Todos estos son factores que están contenidos en Z. Y recuérdense ustedes que ya vimos anteriormente que esos factores necesitan ser controlados para yo poder garantizar que las comparaciones que yo haga o los cambios que se observen de un grupo a otro, es decir, los cambios que se observen en X, sean exclusivos de X y que no se deban a uno de esos factores. Ya eso lo vimos anteriormente y decíamos, mira, si los que están online, por el hecho de estar online, dedican menos horas de estudio, entonces ya hay un problema. Ahora, si los que están físicos pasa otra cosa, como tienen que ir a la universidad, el tiempo de transporte que toma ir a la universidad no lo aprovechan. Sin embargo, los que están online, ese tiempo de transporte lo aprovechan. Dice que yo duraba 1 hora para llegar a Mendoza en la guagua, esa amarilla grandota, 1 hora y media. Ahora yo me quedo en mi casa y esas 3 horas se las puedo dedicar a estudiar la asignatura. Entonces, las horas de estudio de un grupo difiere de las horas de estudio de otro grupo. ¿Qué yo debo de hacer? Bueno, pues seleccionar estudiantes que tengan todas las mismas horas de estudio. Como yo selecciono estudiantes que tengan todas las mismas horas de estudio, tanto en el grupo online como en el grupo presencial, pues lo que sucede es, chicos, que yo no puedo asumir que las diferencias en las calificaciones que yo observo entre ambos grupos, el grupo control y el grupo tratado, se deba a las horas estudiadas, porque sencillamente ambos grupos tienen la misma cantidad de horas estudiadas. Entonces, en ese sentido, es que dice o establece que la variable debe de controlar, debemos de considerar en nuestro diseño de investigación siempre incluir aquellas variables que son relevantes y que son observadas. Cuando son relevantes, recuérdense que en econometría aprendieron que se trataba de decir que se decía que eran variables estadísticamente significativas a partir de una prueba T que ustedes vieron por ahí en econometría. Y por último era minimizar la varianza de los factores no observados. Ya vimos esta parte de acá, ya vimos esta parte de acá y ya vimos esta parte de acá. Entonces, por último, está minimizar la varianza de los factores no observados, la varianza de U. En otro sentido, lo que está tratando es de decir, mira, yo tengo estudiantes que tienen un amor a la lectura. Y ese amor a la lectura es una variable que se mide entre 1 y 10, donde 1 es poco amor y 10 es mucho amor a la lectura. Pues yo voy a tratar de seleccionar estudiantes que tengan en promedio un nivel de amor hacia la lectura lo más parecido posible. En otras palabras, yo podría seleccionar estudiantes que tengan o intentar seleccionar
estudiantes que sean estadísticamente iguales. Pero mira, el amor a la lectura, tenemos todo el rato diciendo, es una cuestión difícil de medir. Recuérdense que algunas variables no podemos dejarla en un, y para intentar medirla, intentamos controlarla con otras variables, que es lo que llamamos una variable proxy en nuestra investigación. Y por ejemplo, las calificaciones en la escuela puede ser, o las horas de estudio dedicadas pueden ser proxy, que me estén dando alguna, digamos, algún tipo de relación con el amor a la lectura. Y puede ser que yo de forma indirecta esté incorporando ese fenómeno en mi investigación. Entonces, en general, tengo dos, digamos, propósitos fundamentales en mi investigación. Antes vimos lo que nos iba a permitir hacer, pero tengo dos propósitos fundamentales. Responder a la pregunta de investigación y controlar a la varianza. Y me va a permitir responder a la pregunta, cumplir los objetivos, identificar cuál es la estrategia para contrastar la hipótesis del modelo. Y por último, obtener grupos equivalentes, es decir, grupos que sean controlables. ¿Cómo se controlan las variables extrañas en mi investigación? Pues ya vimos que una forma es, si yo estoy, si yo estoy comparando, y lo hemos visto ya anteriormente, las calificaciones del grupo, digamos, online, con las calificaciones del grupo que está físico, nosotros podríamos decir, no, mira, lo que pasa es que los que están online son individuos que ya no pueden ir a la universidad porque se les complica por el trabajo y han decidido ir online. Son individuos que tienen en promedio más semestres en la universidad, son más maduros. Los que están en presencial son individuos que son más, digamos, más jóvenes y están en los primeros semestres de la universidad. Entonces, una forma de controlarlo es incluir unidades homogéneas. En este sentido, lo que estamos diciendo es, pero vamos a coger solamente estudiantes del mismo semestre. Fíjense que ahora aquí todos los estudiantes, todas las observaciones que yo estoy observando, pertenecen al mismo semestre. Entonces, como pertenecen al mismo semestre, ya ese análisis de que la diferencia en las calificaciones de un grupo y de otro se debe a las diferencias en el semestre de la universidad, pues deja de ser válido porque todos los estudiantes pertenecen al mismo semestre. En el caso del modelo de regresión, es incluir esa variable directamente. Recuérdense ustedes que el beta del modelo de regresión era el cambio en la esperanza condicional de y dado los valores de x, partido el cambio de x manteniendo constante el resto de modelos que hay en el modelo, entonces, que hay incluidos en el modelo. Entonces, lo que yo estaba diciendo, esto es igual a la covarianza de y con x sobre la varianza de x. Recuerden ustedes que eso era algo así, ese beta. Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo verifico ese beta 1, lo que estoy planteando es que esto es el cambio en el promedio del salario, el logaritmo del salario, cuando cambia el nivel educativo, cuando cambia esto. Claro, estoy manteniendo constante z. ¿Y qué es z acá? La demás variable, en este caso solamente es una, que aparecen en mi modelo. Entonces estoy manteniendo constante el nivel de experiencia. Entonces estoy dando el efecto de un cambio en el nivel de educación sobre el salario, manteniendo constante el nivel de experiencia en mi economía. Una tercera forma de controlar esos factores es como vimos ahorita mediante aleatorización. Tenemos un solo grupo y le asignamos que uno y que otro pertenezcan a uno o a otro. Ahora, recuerden chicos, nosotros si vamos a evaluar si los niños del programa Solidaridad sacan mejor nota que los que no están en el programa Solidaridad, nosotros difícilmente vamos a ir a un bar, le vamos a decir al gobierno, mira, dale el programa Solidaridad a ese y a ese. Y a esos tres que están ahí al lado no se lo dé. Y en un año yo voy a venir a comparar calificaciones. No, porque nosotros no tenemos la posibilidad de hacer ese experimento aleatorio. Sin embargo, ¿a qué nos van a dar a nosotros? Nos van a dar una base de datos. Entonces, esta tercera opción rara vez, por lo menos en mi experiencia trabajando con datos en el país, está disponible para analizar
información o para poder controlar las variables extrañas. Entonces, ahora, ¿qué yo estoy buscando con el diseño de investigación? Lo que yo estoy buscando, chicos, con el diseño de investigación es poder garantizar la validez de la investigación. ¿Y a qué se refiere el tema de validez? Fíjense, tenemos dos tipos de validez. Una validez interna y una validez externa. Entonces, cuando hablamos de validez interna, lo que estamos diciendo, mira, el efecto de mi variable X está limpio. O en otro sentido, no se debe a las condiciones o efectos de otras variables en economía. Si yo hablo de validez interna, noten chicos que lo que estoy diciendo es, mira, las calificaciones mejoraron porque la clase es online o porque la clase es presencial. Estoy pudiendo o puedo asignarle un efecto, identificar cuál es el efecto puntual de yo dar la clase online o dar la clase virtual. Ahora, en el caso de la validez externa, lo que estoy es planteándome diciendo, mira, si tú le das la clase virtual y le das la clase online a todos los estudiantes, las diferencias en calificaciones para todo el mundo va a ser la misma. Si ponemos dos ejemplos de validez interna o validez externa, es como, imagínense, nosotros vamos a un sector, un caso hipotético, vamos al sector San Rafael, aquí en San José de Ocoa, y elegimos un grupo de familias humildes de ese sector y le damos, son 10 familias humildes y aleatoriamente seleccionamos 5 familias y le damos una transferencia condicional, le damos el programa de transferencia condicional y en 10 años volvemos. Y aquí, fíjense que aquí hay un dilema que algún día se va a tratar en alguna investigación. El primero es, ¿por qué si la pobreza ha caído tanto, se han mantenido los programas de transferencia condicionales? No voy a entrar en debate de eso. ¿Y por qué si la gente está saliendo de la pobreza, se están manteniendo los programas de transferencia condicionales? Y se supone que se están otorgando para que la gente salga de la pobreza. Ese es el fin que se debería de perseguir. Ese es un tema yo creo que de tesis que pudiera abordarse. Entonces, pero en fin, chicos, noten que ahora yo tengo un grupo de 10 personas y a 5 aleatoriamente le he dado el programa Solidaridad o de cualquier forma. Entonces, la validez interna es poder decir, mira, esas personas salieron de la pobreza porque se le dio la tarjeta Solidaridad. Noten que yo estoy respondiendo una respuesta muy dura. Estoy diciendo, esas personas no salieron de la pobreza porque se sacaron un palé o porque un hijo tuvo suerte y se fue para Estados Unidos porque se enganchó, fue pelotero y lo firmaron. Imagínense que los 5 que le dieron la tarjeta Solidaridad le firman los muchachos para pelotero. Entonces, noten que en ese sentido yo estoy omitiendo un factor relevante. No fue porque le dieron la tarjeta que salieron de la pobreza. Ahora, ¿la tarjeta no tuvo efecto? Sí, tuvo un efecto positivo. Quizás con la tarjeta el chico pudo comprar mejores proteínas, mejoró la dieta y pudo ser un atleta de mejor rendimiento. Ahora, lo que sucede es que hay un efecto de la tarjeta y hay un efecto de la firma de esos muchachos. Entonces hay una combinación de ambos efectos. O puede ser que el gobierno hizo una escuela cerca, y que empezaron a mandar la gente a la escuela y que tuvo mayor escolaridad y que en la escuela le daban el desayuno escolar. Entonces, para la salida de la gente de la pobreza hay una combinación de factores. Está la tarjeta Solidaridad y están los otros programas que llevó a cabo el gobierno. Entonces, hay una proporción del efecto que se debe a la tarjeta Solidaridad y hay una proporción del efecto que se debe a otras políticas públicas. Ahora, lo que nosotros tenemos es que definir qué porcentaje de esa proporción se debe a la tarjeta Solidaridad y qué porcentaje de ese efecto se debe a otros factores. Cuando hablamos de validez interna, lo que estamos es identificando el efecto que es, cuando yo digo limpio, exclusivo de la variable de interés con la que yo estoy trabajando. Ahora, cuando hablo de validez externa, es que yo dije, mira, yo le di la tarjeta Solidaridad a esas 5 personas y salieron de la pobreza.
Y de los que no le di la tarjeta solidaria, 2 solas salieron de la pobreza. Claro, porque no todo el que sale de la pobreza va a deberse a que fue la tarjeta solidaridad. Ahora, como salieron de la pobreza una proporción mayor en el grupo que se le dio solidaridad, el grupo tratado, entonces yo estoy asumiendo que el efecto se debe a esa transferencia condicional. Ahora, cuando yo hablo de validez externa, chicos, pensemos en la generalización de los resultados que yo estoy obteniendo. La validez interna está validando el resultado que estoy obteniendo. Ahora, la validez externa me está indicando que esos resultados son generalizables para toda la población. Y eso es lo que busca el gobierno. El gobierno busca ambos temas, es decir, si está probando el efecto de la tarjeta, necesita validez interna para saber si se aprueba o no. Ahora necesita también validez externa para saber, mira, con la tarjeta Solidaridad la gente sale de la pobreza. Si tú riegas eso en todo el país, lo expande a toda tu población, tú vas a garantizar que un porcentaje mayor de gente te salga de la pobreza. Pasa igual que la vacuna del COVID. Lo primero que necesitan es validez interna, de poder decir, mira, la vacuna en realidad es efectiva. Y se verificó que entre el grupo de gente que se usó la vacuna, el porcentaje de gente que no se contagió de la enfermedad es mayor. Ah, eso está perfecto. O el porcentaje de gente que se sanó de la enfermedad. Ahora, cuando hablamos de validez externa, lo que estamos hablando es que yo necesito que todo el mundo hacia afuera responda de la misma manera que respondió el grupo sobre el cual yo hice el tratamiento. Que yo pueda decir, si yo masifico esa vacuna, yo puedo asignar o garantizarme que toda mi población tenga cierta inmunidad hacia el COVID. Si hablamos de acá, en temas de la aleatorización y no aleatorización, cuando tenemos una asignación aleatoria, estamos garantizando acá el tema de la validez interna. Acá la validez interna no está garantizada en el caso de cuando la asignación no es aleatoria. El cambio que yo puedo estar observando entre el grupo control y el grupo tratado de la variable resultado que estoy estudiando puede deberse a factores distintos a los que estoy observando. Entonces, cuando hablamos de muestreo aleatorio, en este caso de acá arriba, en este caso de acá, estamos garantizando una validez externa y en este caso de acá, en el muestreo no aleatorio, no se garantiza la validez externa, en el sentido de que si yo aleatoriamente elijo 10 estudiantes de economía y decido darle, digamos, una beca de 4,000 pesos y esos estudiantes mejoran sus calificaciones un 10%, yo puedo establecer, si la asignación fue aleatoria, que si yo le doy 4,000 pesos a todo el universo de estudiantes de economía, sus calificaciones van a mejorar un 10%. Ahora, si yo, en vez de elegir aleatoriamente los estudiantes de economía para hacer mi estudio y hacer mi muestra y darle ese 10%, chicos, y yo selecciono a los panas míos, que son los estudiantes que mejor me caen, y le doy ese 10 y le doy esos 4,000 pesos, imagínense que esos estudiantes, si mi grupo de estudiantes es muy bueno, ustedes saben que ustedes los economistas privan en clasistas y de que los buenos se juntan con los buenos y de que tengo un grupo, ya es que el que no es muy bueno no me cae en ese grupo. Entonces, si yo soy del grupo de los buenos, puede ser que pueden pasar dos cosas. Primero, que el efecto, que si esa gente tenga la nota muy alta y que los 4,000 pesos tengan un efecto muy, muy mínimo. O si mi grupo es muy malo, puede ser que algunos digan, ah, mira, yo trabajaba, ahora voy a dejar de trabajar y ahora voy a empezar a estudiar más porque con estos 4,000 pesos yo me puedo ayudar un poco y que tenga un gran efecto. Entonces, como eso es respecto a mi grupo de amigos, nada me garantiza que ese comportamiento se va a repetir cuando yo generalice la aplicación del tratamiento a todos los estudiantes de economía. Entonces, si seguimos hacia adelante, tenemos factores que atentan contra la validez interna, como ese caso de acontecimientos externos
que son ocurridos entre mediciones. Eso es lo que hemos visto anteriormente, de decir, mira, muy posiblemente si tú tienes pocos elementos, tú omites algunos elementos necesarios para en tu comparación, puede ser que las diferencias que tú estés observando entre un grupo y otro grupo no se deba necesariamente a que uno esté en el grupo de control y otro esté en el grupo tratado, es decir, a que uno tenga la clase online y que otro tenga la clase presencial. Pueden deberse a otras condiciones que no sean necesariamente las que tú estás planteando en la investigación. Bien, entonces chicos, yo creo que por hoy, bien, vamos a hacer el ejemplo cero de tarea. El ejemplo cero vamos a dejarlo de tarea para el próximo miércoles. Yo creo que por hoy